¿Cómo vamos, hermano? ¿Todo bien? Antes que nada, sí, estoy brilloso, estoy en modo negro de oro, porque es que tengo aceite de coco en la cara, hermano, entonces sí, estoy un poco brilloso. Olvida eso del video. Porque en este video te voy a enseñar a cómo puedes perder el miedo a las mujeres y puedas incluso hablarles y ser mucho más atractivo con ellas. El mundo moderno, yo sé que está este meme en redes que es básicamente el tenerle miedo a las mujeres, que todo empezó por un físico-culturista que se llama Sam Sulek, que es básicamente un meme que salió por videos de él o mierdas así, y que las personas dicen básicamente que le tienen miedo a hablarle a las mujeres. Te aseguro que incluso hayan personas que digan, no, bro, yo no le tengo miedo a las mujeres. Le tienen miedo, se cagan en las patas y uno les dice que vaya a hablar con una mujer. Entonces, si tú quieres dejar de tener miedo a las mujeres, sigue todos los consejos de este video porque te aseguro que te van a funcionar. Porque yo en su momento, yo era tímido hace unos 4 o 5 años, era la persona más tímida que te puedas conocer. O sea, muy en serio. Literalmente salía a la calle, salía de mi casa, yo qué sé, con cualquier tipo de ropa, con cualquier tipo de apariencia, hermano, y me cagaba encima, porque ni siquiera habían personas viéndome, nadie me estaba hablando, ni habían mujeres, y yo pensaba que todo el mundo me estaba juzgando, o sea, muy literal, no podía salir a la calle, tenía ansiedad social, daba pena. Aparte de eso, era re tímido, o sea, literal, no podía hablar con personas, me cagaba encima hablando con personas, y cuando estaba en grupos sociales, me sentía incómodo porque no sabía qué hacer. Era una persona demasiado tímida. Y obviamente, cuando yo era tímido, hablar a las mujeres era totalmente un mundo diferente, hermano, eran aliens para mí, era lo que menos quería, hablarle a una mujer, porque es que, hermano, me cagaba encima, no sabía ni qué decirle. Me acuerdo una vez que estaba en fútbol, yo estaba en clases de fútbol, y me acuerdo que había una tipa que era muy bonita y me gustaba mucho. Yo me acuerdo que a veces yo hablaba con amigos, intentaba mejorar mis habilidades sociales, que era bastante complicado siendo tímido, y lo que nunca hice fue hablar con ella. Está muy literal, prefería hablar con hombres, muy gay, en vez de hablar con la mujer que estaba ahí, que era muy bonita y que me parecía bonita. En una clase, hermano, yo me acuerdo que yo siempre, digamos, fantaseaba con ella, como que le hablaba o ella me hablaba porque era tremendo virgen. Y un tipo que llegó nuevo ese mismo día se le acercó a ella y le empezó a hablar. Y le sacó el Instagram. Y yo que llevaba 7 meses preparándome para poder hablarle, nunca pude, porque me cagaba encima. Y un tipo random que llegó hace unos segundos le habló. Entonces, hermano, obviamente yo también tuve ese miedo a las mujeres, yo no sabía qué decir, yo no sabía cómo hablarles. Pero después de un tiempo, hermano, empecé a mejorar diferentes cosas que son las que te voy a hablar en este video. Y literalmente pude cambiar. Y te cuento, hermano, hace poco, luego de estar mejorando todas estas habilidades, luego de estar mejorándome a mí mismo y ser mucho más atractivo, estaba en una clase de un examen, que era básicamente un examen que se hace acá en mi país. Y entonces, literal, en esa clase, que era básicamente como clases del colegio, una mierda así, habían gente extraña, gente de otros colegios, gente de, incluso que ya había salido del colegio, pero que necesitaba presentar ese examen. Yo con las personas que hablaba ahí, literal, si yo hablo, cuando yo hablaba con una mujer, así sea para preguntarle algo, te aseguro que esa mujer le parecía atractivo. Y cuando mantenía una conversación, entre comillas, con alguna de ellas, se cagaban de risa con cualquier cosa que decía. Parecían enamoradísimas de mí. Todo lo hice, hermano, mejorando durante bastante tiempo mis habilidades y así pude volverme más atractivo y tan atractivo que hasta se me insinuaban para hablarles y para invitarlas a hacer cosas. Yo sé que tú quieres eso porque es algo increíble, hermano, sentir la atracción femenina. Entonces, te voy a enseñar cuáles fueron las tácticas que me ayudaron a mí a mejorar y a pasar de ese cambio de no saber hablarle a ninguna mujer a ser muy atractivo para mujeres y hasta incluso escapar, entre comillas, porque me dan miedo. Te voy a hacer una pregunta bastante interesante, que es la que yo me pregunté hace tiempo. Si yo soy tímido y a mí me da miedo hablarle en general a personas, ¿cuál es la lógica de que yo le hable a mujeres? No tiene sentido. Si yo me cago en las patas hablando con hombres, o sea, nada gay, pero hablando sí, con amigos, ¿cómo mierda le voy a hablar a mujeres? Es imposible. Para mí, yo me acuerdo que las mujeres eran como aliens, o sea, muy en serio. No, eran seres opuestos a mí, o sea, son seres opuestos a mí, claramente. O sea, eran seres alejados a la realidad. O sea, literal, para mí una mujer la tenía en un pedestal gigante, hermano. Era alguien, no sé, era un dios, las mujeres eran dioses. Y obviamente teniendo esa mentalidad de virgen, era lo que también me causaba tener el miedo masivo a las mujeres. Todo esto pasa porque simplemente no estás acostumbrado a la vida social. Lo que pasa con esto, lo que pasa con el miedo a las mujeres y lo que pasa con la introversión, es que simplemente te da esta mentalidad de que piensas que las mujeres son seres opuestos. Como dije, son seres opuestos, pero son seres completamente diferentes a ti. Y la realidad es que no. Cuando tú dejas de ser tímido y empiezas a volverte más social y más extrovertido, te darás cuenta que hablarle a mujeres es casi lo mismo que hablarle a hombres. Obviamente, no vas a decirle lo mismo a una mujer porque si quieres ser atractivo tienes que decirle cosas diferentes que a un hombre, pero el hablarle, el acercarte a hablarle es lo mismo que hablarle a un hombre. Es una persona, no es un puto alien. Entonces, si tú quieres dejar de tenerle miedo a las mujeres, tienes que dejar de tenerle miedo a las personas. Empieza a mejorar tus habilidades sociales, empieza a salir de tu zona de confort y vuélvete más social y más extrovertido.
Porque cuando tú tienes esa personalidad extrovertida, cuando tú eres social, sabes cómo hablar con personas, sabes cómo hacerlas reír, tú tienes todas estas habilidades del carisma, del liderazgo y de toda esta vaina, literalmente tú vas a poder hablarle a mujeres porque será mucho más fácil. Yo cuando dejé de ser tímido y dejé de tenerle miedo a hablarle a las personas, me di cuenta de esto, porque el hablarle a las mujeres es lo mismo que hablarle a hombres, no son extraterrestres. Entonces, para que tú pierdas el miedo a hablarle a las mujeres, tienes que dejar de ser tímido, tienes que empezar a mejorar todas esas habilidades sociales que te permitirán ser esa persona social e extrovertida que te ayuda a hablarle a mujeres mucho más fácil. Porque una analogía para que tú entiendas todo esto es que literalmente si tú vas a bañarte los dientes, porque espero que te bañes los dientes, obviamente no te dará miedo bañarte los dientes, porque llevas de chiquito, eso espero, bañándote los dientes. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando tú vas a hablar con una mujer? Te cagas en las patas. O sea, así incluso, te lo aseguro que yo cuando hablaba con personas en general y dejé de ser tímido, obviamente también me cagaba un poco hablando con mujeres, no te voy a mentir, porque igualmente nunca había tenido experiencia hablando con mujeres. Entonces, claramente, aunque ser social y ser extrovertido me ayuda un 200% hablando con mujeres, obviamente nos vamos a seguir cagando en las patas cuando somos extrovertidos y sociales, igualmente. Aunque si te pones a pensar, hermano, o sea, cuando tú eres extrovertido y tú eres social, si eres un nivel altísimo de todo eso, realmente hablar con mujeres tampoco te vas a cagar en las patas. Yo siento que cuando yo me cagaba en las patas era más que todo porque sobrepensaba un poco en cómo ser más atractivo. Y lo que pasa con todo esto y de el sobrepensamiento que uno tiene siempre, ese mismo hecho de que cuando tú te bañas los dientes, no tienes miedo de hacerlo. Porque cuando tú haces cosas que nunca has hecho en tu vida, claramente que te vas a cagar en las patas. ¿Cómo te piensas que la primera vez que le vas a hablar a una mujer no te vas a cagar encima? O sea, no te vas a poposear ahí en medio de la calle, hermano. Claramente que lo vas a hacer, porque es que nunca lo has hecho. Si tú te bañas los dientes todos los días, nunca vas a tener miedo de bañarte los dientes. Si tú hablas con mujeres todos los días y también con personas para mejorar tus habilidades sociales, nunca vas a tener miedo de hablar con personas. Ese es el, digamos, pro tip para que tú mejores tus habilidades sociales y mejores tu confianza. Habla con personas todos los días, pero para mujeres en específico, habla con mujeres todos los días, porque cuando tú desarrollas esas habilidades y empiezas a cagarla con mujeres, porque yo me acuerdo que incluso yo cuando hablaba con mujeres, no siempre era perfecto, no siempre le decía las cosas perfectas, no siempre las enamoraba, incluso muchas veces decía algo muy cringe y algo que hacía que ellas ni siquiera tuvieran interés en mí. Todo eso me enseñaba a ser mucho más capaz, a ser mucho más apto para poder hablarle a más mujeres. Porque quiero que te pongas la mentalidad de que tienes que ser un puto fracasado. O sea, muy literal. Con todo esto, incluso con todas las cosas de la vida, tienes que ser un fracasado. Porque el fracaso te va a permitir llegar al éxito. El cagarla te va a dar las lecciones para que la siguiente vez lo hagas mucho mejor y seas mejor. Por eso es que me encanta todo el mundo del desarrollo personal. Que todas las cosas que tú ves a tu alrededor, por más malas y por más sufrimiento que te dé, realmente son cosas buenas. Son cosas que te ayudan a mejorar en las habilidades que quieres mejorar, en el nivel de, yo qué sé, de tus habilidades. Porque realmente todas esas cosas te dan lecciones para que tú mejores y te enseñan a que eso que hiciste no está bien y que después lo tienes que hacer mejor. Cuando tú hablas con mujeres, tienes que hablar tanto con mujeres, tienes que cagarla tanto, de que literalmente ya sepas qué decir y qué no decir. Eso es lo que te va a ayudar a dejar de tenerle miedo a las mujeres. Yo sé que todo esto está un poco más avanzado para personas que no son tímidas, para personas que no son sociales, porque es que yo, si le dijera esto a mi yo del pasado, que por algo hago este tipo de videos, yo sé que mi yo del pasado no va a acercarse a una mujer y va a hablar con ella así y va a aplicar esto que estoy diciendo, porque es un poco complicado. Solo que tienes que entender que esto es como de niveles. Primero tienes que dejar de ser tímido, tienes que mejorar tus habilidades sociales para que así puedas desarrollar tus habilidades con mujeres. Si tú tienes miedo a hablar con personas, no vas a poder hablar a mujeres, te lo aseguro. Empieza a mejorar tus habilidades sociales, empieza a mejorar tu sociabilidad, empieza a mejorar tu confianza hablando con personas y cuando lo hagas, hermano, que van a entrar mujeres ahí también, vas a poder enfocarte un poco más en mujeres, vas a poder hacer algo en inglés que se llama cold approach, que es básicamente acercarte en frío a mujeres y básicamente hablarles, que eso te va a desarrollar mucho tus habilidades sociales, hermano. Entonces, lo que yo quiero que tengas simplemente en la cabeza es que todo se hace con práctica. Tu zona de confort es así de pequeña. Todo lo que está acá adentro, ¿sí? Es tu zona de confort, tú te sientes bien y feliz haciéndolo. Y está así. Es jugar jueguitos, mirar porno, hacerte la paja y dormir. Es solo es. Cuando tú expandes tu zona de confort y todo lo que está afuera, que es hablar con mujeres, yo que sé, hablar con personas, hacer reír a alguien en la calle, literalmente todo eso está afuera de tu zona de confort y claramente que te va a parecer muy complicado. Digamos que a lo más lejos está hablar con mujeres. Obviamente no vas a llegar a salir de tu zona de confort a hablar con mujeres de la noche a la mañana. Tienes que poco a poco aumentar tu nivel de dificultad, aumentar tu zona de confort
confort para que así el hablar con personas se vuelva tu zona de confort y que luego el hablar con mujeres se vuelva tu zona de confort. Si tú hablas con viejitas, hermano, así sean viejitas, vas a mejorar tus habilidades sociales, vas a expandir más tu zona de confort y hablar con mujeres va a ser mucho más fácil si hablas con viejitas. Es así de simple. Expande tu zona de confort, vuélvete más social hablando con personas, practica todos los días, hazlo todos los desgraciados días y haciendo eso literalmente poco a poco te vas haciendo más hábil, te vas haciendo más apto y de esa forma, hermano, vas a poder empezar a mejorar tus habilidades con mujeres siguiendo expandiendo tu zona de confort. Si tu zona de confort es, yo que sé, mirar a las mujeres a los ojos y ya, y ni siquiera decirles una puta palabra, salir de tu zona de confort sería preguntarles algo, sería hacer el cold approach. Simplemente expande tu zona de confort poco a poco, sal de tu zona de confort todos los días, vuélvete más social, vuélvete más extrovertido y con mujeres háblales, falla, practica. Todo eso te va a enseñar muchísimas cosas que a la larga te va a hacer mucho más apto y más atractivo con mujeres. Si quieres que haga un video especializado a cómo hacer el cold approach y cómo hablar con mujeres en la calle, déjamelo acá abajo en los comentarios. Pero simplemente este video es para que te hagas en la cabeza cómo puedes dejar de tenerle miedo a las mujeres y qué es lo necesario para eso. Acá abajo en la descripción, hermano, tengo unos links, tengo una llamada gratis conmigo, tengo una asesoría, tengo un programa, un curso, si lo quieres llamar así, para que dejes de ser tímido y te vuelvas una persona completamente social. Si quieres ver todo eso, hermano, ve abajo en la descripción, agenda una llamada conmigo si quieres hablar de cualquier mierda, si quieres que te dé consejos, compra el programa si quieres dejar de ser tímido, ten la asesoría para que incluso yo te ayude personalmente con cualquier consejo del desarrollo personal que tengas. Y nada, hermano, suscríbete, dale like y espero que realmente este consejo te sirva, espero que te haya gustado y nos vemos, hermano. Tómatelo en serio. Chao. ¡Mua!